Gente, buenas tardes. Hoy estamos con el segundo capítulo de nuestra novela En torno a Malatirí, su cuerno de oro y el fin de las cosas. Este es el capítulo número 2, con el concierto número 1 de Tchaikovsky, dirigido por Zubin Mehta, nada menos, ahí, sonando en el fondo. Dice así: las cosas están oscuras, entreveradas, allá donde los hombres no llegan nunca, allá donde imaginan en vano. Piensan que va a escucharles. El que creó todas las cosas les escuchará, aunque solamente piensen, aunque nada digan, o digan, pero no se les entienda, ni aun para aquel que creó todas las cosas, que no escucha, o por lo menos así parezca. Su casa, paredes de piedra y de adobe cubiertas por un techado simple de paja tejida, en un armazón de cañas tacuaras, estaba a no más de 100 metros de la orilla del pequeño curso de agua. Cuando ella despertaba con los primeros rayos de un sol rojo y furioso filtrándose entre la enredadera reseca que trepaba por su única ventana, dejaba la cama y se levantaba saliendo por la puerta, baja y siempre entreabierta, hacia el sendero que la conducía hacia el arroyo. Él todavía era todo. La vegetación era su retrete. Cualquiera de aquellas pequeñas lagunitas que se formaban entre las rocas del lecho, ahora siempre desnudo, apenas surcado por un vacilante hilo de agua turbia y de reflejos metálicos, era su baño y lavabo. De allí venía el agua para el fogón, en el que su marido había dejado un resto del café que aún quedaba, poco y malo, pero café al fin, cuando todavía anoche había salido hacia el campo. Ahora era ella quien bebía apurada esa pobre infusión con un trozo del pan negro y seco que todavía debía durar todo ese día. Con ese pan y lo que trajera el hombre de la pequeña chacra que aún insistía en sembrar, se daría maña para que comieran ambos y pudiera comer su hijo. Bien es cierto que para el niño, todavía quién sabe por cuánto tiempo, sobrevivía la vieja vaca lechera que su marido había aceptado, junto con un pedacito de tierra maltrecha, como pago por lo que otrora había sido su buena casa en el pueblo, donde además atendían un surtido negocio de comestibles y cosas para el campo. Cuando tras una sequía vino la otra y con ellas se perdieron cosecha tras cosecha y los animales comenzaron a morir como moscas, el negocio empezó a venirse abajo. Los pocos clientes no podían pagarles y ellos no podían comprar las cada vez más escasas mercancías que lejos y caras, muy caras, todavía podían conseguirse. Y como si todo ello todavía fuera poco, se vino la peste del agua. Dizque por los animales muertos que la contaminaban, que arrasó con todo en pocos meses, porque empezó en lo peor de lo que antes se conocía como verano, y para finales de agosto, en medio de los calores sofocantes que a todos hacían añorar aquellos inviernos de lluvias y fríos que cuarteaban las manos, ya se había llevado 3/4 de la gente del pueblo, viejos y niños principalmente, pero también mujeres y hombres de toda edad. Tampoco se salvaron los animales. Los vacunos que antaño constituían la principal riqueza y fuente de alimento de la gente habían quedado diezmados. Otro tanto las ovejas, lo mismo los caballos, y ni qué decir tiene que ya era difícil encontrar alguna gallina viva. Al principio la gente enterraba a sus muertos como había sido siempre, ya se sabe, lo de la cristiana sepultura, pero eso luego era un lujo que los que quedaban no podían darse. No había ni lugar ni gente para ello, así que entonces se habían puesto de acuerdo los que iban quedando en llevarlos al predio donde, en ese tiempo ido, depositaban la basura y allí mismo procedían a una expedita y rudimentaria cremación. Lo mismo se puede decir prenderle fuego, para intentar que la peste no siguiera cebándose con los que quedaban. Los escasos médicos que resistían se lo achacaban al agua,
y dale con que había que hervirla antes de tomar, como si hasta el fuego no viniera siendo un lujo, y todo para nada, porque igual la gente se enfermaba y moría. Todos los días, cuando la bola de fuego del sol que ponía a hervir las piedras empezaba a ocultarse tras los tejados de las casas bajas y resquebrajadas que aún resistían los embates del tiempo, en el centro del cuadrado, designado como plaza, se reunían los predicadores. A fuer de ser sincero, los que sobrevivían, porque a ellos, como a todos, también la peste les había llegado. Los predicadores, así era como en el pueblo llamaban con sorna y un mal disimulado desprecio a los que, muchos años antes ya, habían emprendido la cruzada contra las minas que por ese entonces se estaban instalando en las afueras. Para ella, que cuando todo eso empezó todavía era muy joven, ahí comenzaron todas las desgracias que luego fueron cayendo, una a una, sobre su pueblo y su gente, como dice que también les había caído a las otras poblaciones cercanas y no tanto. Los predicadores, que por esa época eran unos cuantos, tal vez 100 y tantos, se reunían todos los días, leían diatribas contra los piratas que habían venido a quitarle sus tierras y animales, y luego intentaban marchas con carteles rudimentarios, hechos en cartones, tablas y lo que se consiguiera, exigiendo se abandonara la mina. El problema, claro, fue cuando llegaron al pueblo, que malvivía del campo los que lo tenían, y de sus manos los que no, aquellos otros, tan predicadores ellos como el que más, pero de otras capillas, que dijeron traer empleos para todos los que quisieran y pudieran, y aún más, tantos que salieron a buscar gente de los lugares más distantes del país. ¿Que iban a contaminar? Tontería de los predicadores, gente que siempre estaba en la contra, dispuesta a poner un palo en la rueda del progreso. Perdedores que nunca habían hecho nada en su vida y se quedaban verdes de envidia viendo cómo otros, al fin, iban a salir de la miseria trabajando con los gringos de las minas. Que se perdían tierras para el ganado y para el cultivo. Eso eran pataleos de los ricos de siempre, que habían sido y seguirían siendo dueños de las tierras y, por serlo, también de las gentes que no tenían otra cosa que un par de brazos para alquilarlos por el precio que quisieran pagar, que siempre era poco y cuanto menos, mejor. Por acá, el segundo capítulo.